Realmente, él no se veía muy distinto de tantos otros políticos, pues muchos de los políticos estaban en su nómina o aceptaban su dinero, y él no se consideraba peor que muchos de ellos. Se consideraba un gran hombre y su dinero le permitía hacer realidad sus fantasías exóticas y excéntricas de animales salvajes y chicas jóvenes, tal y como lo hacía. Ahora intentaba hacer realidad la fantasía de convertirse en presidente de Colombia. Escobar pronto descubriría que su popularidad no llegaba hasta la capital, la ciudad de Bogotá. Como tantos de los que se crean para una elección. El candidato a la presidencia, Luis Galán, denunció los lazos de Escobar con el negocio de la cocaína, y el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, inició medidas enérgicas contra las contribuciones electorales provenientes de las drogas. En enero de 1984, expulsaron a Escobar del Congreso. Su carrera política había acabado, pero no estaba dispuesto a marcharse tranquilamente. 3 meses después, mandó asesinar a Bonilla. Lo hicieron en la forma típica del cártel. 2 en una motocicleta, 1 con una ametralladora. La moto se acerca a la limusina de Rodrigo Lara Bonilla, parada en un semáforo, y el tipo de atrás saca la ametralladora, vuela la ventanilla de atrás y le vuela la tapa de los sesos. La gente se dio cuenta de que aquel hombre se acababa de cargar a un miembro del Consejo de Ministros. La muerte de Bonilla fue un gran paso en la escalada de terrorismo que realizó Escobar para poner a Colombia de rodillas. Mientras Colombia luchaba contra el terrorismo subvencionado por las drogas, los Estados Unidos reñían su propia guerra contra el narcotráfico. Pronto Escobar se enfrentaría a una nueva amenaza y respondería con una oleada brutal de terror. A mediados de la década de los 80, el imperio de la cocaína de Pablo Escobar tenía sida por la garganta a la nación colombiana. 3.700 kilómetros al norte, el presidente de los Estados Unidos había declarado una guerra a las drogas, que había convertido en una pieza clave de su administración. Los Estados Unidos presionaban cada vez más a la policía colombiana, al ejército colombiano, al gobierno colombiano y al sistema legal colombiano para que acabaran con las drogas. El gobierno de Colombia accedió a permitir que los Estados Unidos extraditaran a traficantes colombianos que enviaban drogas a Norteamérica. En Colombia, incluso aunque los hubieran detenido y condenado, habrían salido rápidamente. Y no solo eso, también hubieran podido dirigir sus organizaciones mientras estaban en prisión. Sabían que no podrían comprar su camino a la victoria o a la libertad de los Estados Unidos, y que si los arrastraban ante un jurado norteamericano, los juzgarían y condenarían y los meterían en una auténtica cárcel, y eso acabaría con su negocio. Tenían una máxima que rezaba: mejor una tumba en Colombia que una celda en los Estados Unidos. En noviembre de 1985, Escobar y otros traficantes de drogas unieron fuerzas para demostrar al gobierno que no se iban a dejar intimidar. Escobar alistó a un grupo de guerrilleros de izquierdas para atacar a la sede del Tribunal Supremo de Colombia, el Palacio de Justicia. Los guerrilleros, armados con ametralladoras, cohetes y granadas, asaltaron el edificio y atacaron a los miembros del Tribunal Supremo. El ejército colombiano respondió con andanadas de ametralladora, tanques y tropas de asalto. Durante el asedio de días de duración murieron 97 personas, incluyendo 11 de los 24 magistrados del Tribunal Supremo. El ataque al Palacio de Justicia constituyó otro hito en la historia de Colombia. El impacto fue a largo plazo. Aterrorizó al Poder Judicial. Eliminó del corazón de la judicatura a toda una serie de magistrados que eran hombres buenos, valientes y morales. Los guerrilleros también destruyeron los documentos de extradición. Vendieron al pueblo de Colombia la idea de que el terrorismo estaba causado por la extradición. Al año siguiente, el Tribunal Supremo de Colombia invalidó el tratado que permitía la extradición. Pero pocos días después fue restablecido por el nuevo presidente de Colombia, Virgilio Barco. Pablo Escobar temía de nuevo que le enviaran a los Estados Unidos.
Construyó casas seguras por toda Colombia y consiguió mantenerse un paso por delante de la ley gracias a los soplos de agentes del gobierno en su nómina y de sus leales seguidores campesinos. Alertaban a Escobar tan pronto como veían un helicóptero. En cuanto veían un camión de la policía que se aproximara a la zona, dándole tiempo de sobra para evitar la detención. Recuerdo una vez que había 2 helicópteros volando sobre el edificio buscándole. Mientras que cualquier otra persona habría salido corriendo del edificio presa del pánico, Pablo no salió hasta que se peinó y se afeitó. Después de más de 3 años de fuga, Escobar intentó cerrar un trato con el gobierno colombiano en 1989. Se entregaría con una condición: que no le extraditarían a Estados Unidos. El gobierno rehusó. Pablo no estaba dispuesto a aceptar aquella respuesta. El 18 de agosto, el candidato favorito a la presidencia, Luis Galán, iba a hablar en un mitin político de la campaña electoral. Luis Carlos Galán era probablemente lo que yo llamo el Kennedy colombiano. El pueblo le quería. Estaba en contra de las drogas, a favor de la extradición. Y eso es lo que tenía permanentemente preocupado a Escobar, la extradición. Justo cuando Galán iba a dirigirse a la multitud, le mató uno de los pistoleros de Escobar. El asesinato conmocionó al país. La gente de Colombia reaccionó de la misma forma que lo hubiera hecho la de los Estados Unidos. Un candidato muy popular a la presidencia había sido asesinado y se sabía quién era el responsable. Se comenzaba a considerar a aquella persona no solo un criminal o proscrito, sino literalmente un enemigo del Estado. Además, la campaña de terror de Escobar no había terminado. 3 meses después, el 27 de noviembre, hizo introducir una bomba clandestinamente en un avión de pasajeros de Avianca. El sucesor de Luis Galán, el candidato a la presidencia César Gaviria, debía viajar en ese vuelo. 3 minutos después del despegue de Bogotá, el aparato estalló y murieron las 107 personas que iban a bordo. Resultó que Gaviria ni siquiera volaba en el avión. Se habían cometido tantos actos de terrorismo que se trataba tan solo de una más de aquellas muchas cosas que ocurrían y que no tenían explicación, porque en la mayoría de los casos no decían fuimos nosotros, simplemente lo hacían. Puede que Pablo fuera un monstruo en muchos aspectos, pero no era estúpido y no estaba loco. Tenía muy bien pensado lo que hacía. Para Pablo Escobar, su supervivencia dependía de su capacidad de aterrorizar. Y para aterrorizar, tenía que cometer actos abominables. Se volvió cada vez más inmune a cualquier sentido del valor de la vida humana. A finales de la década, Pablo Escobar había originado una epidemia de violencia que estaba arrasando Colombia. Tan solo en Medellín había más de 200 asesinatos cada fin de semana. Y entre tanto, el imperio de la droga de Escobar seguía prosperando. En 1990, la revista Forbes señaló al narcoterrorista de 40 años como una de las personas más ricas del mundo, con un valor de aproximadamente $3.000 millones. Pero también había otra lista: los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos. Pablo Escobar se enfrentaría pronto a una unidad militar de élite creada con un solo objetivo: cazarle. Para 1990, el narcotraficante multimillonario Pablo Escobar se había convertido en el hombre más temido de Colombia y en el criminal más famoso del mundo. En respuesta, el gobierno colombiano formó un equipo especial de operaciones conocido como el Bloque de Búsqueda. Su misión: acabar con